Bien chicos, sigamos con la clase. Nos habíamos quedado viendo la estructura primaria de las proteínas. Habíamos mencionado que la estructura primaria era la secuencia lineal en forma de zigzag de los aminoácidos unidos solo por enlace peptídico. La estructura secundaria, en cambio, es cuando la secuencia lineal o la estructura primaria se va enrollando en forma de espiral, como pueden ver aquí. Los enlaces que se van a formar, los enlaces que se van a formar entre los aminoácidos para mantener esta estructura, ya no solo van a ser los enlaces peptídicos, sino más bien van a ser los enlaces puentes de hidrógeno. Entonces, la característica de una estructura secundaria de tipo alfa hélice es que para que se enrolle y forme la hélice, se ha determinado un nuevo enlace llamado puente de hidrógeno. Eso es lo que debe de recordar, principalmente. Ya más que los datos químicos que hay ahí, lo que me importa que usted recuerde es que en la estructura alfa hélice, para que tenga esta estructura en espiral, se han conformado enlaces puentes de hidrógeno, además de los enlaces peptídicos. Estructura secundaria, alfa hélice, no es la única. También hay conformación beta, o también llamada hoja plegada. Mire cómo se van a distribuir en la conformación beta. Igual, para que mantenga esta estructura, se están formando enlaces puente de hidrógeno. Donde está el cursor, están ahí los enlaces puentes de hidrógeno. Donde está el láser, son puentes de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, conclusión, para que una estructura secundaria pueda mantenerse, pues se han formado, además de los enlaces peptídicos, los enlaces puentes de hidrógeno. Y hay dos tipos de estructura secundaria. La estructura secundaria tipo alfa, hélice, y la tipo beta, como ve aquí. Muy bien. Eso es lo más importante. Ahí están los puentes de hidrógeno que les mencionaba, están señalados en la imagen. Y los peptídicos que evidentemente forman parte de las cadenas lineales de los aminoácidos. Ya está. Sigamos. Lo más importante ya lo mencionamos. La estructura terciaria es cuando la estructura o la proteína se pliega pero en el espacio, o sea en tres dimensiones. Y este plegamiento en el espacio, esta adquisición de tres dimensiones, está dado por enlaces. El enlace puente de hidrógeno que habíamos mencionado, algunas fuerzas electrostáticas, algunas atracciones hidrofóbicas y sobre todo por puentes disulfuro. O sea, la estructura terciaria, la orientación espacial de la proteína se debe principalmente a los puentes disulfuro. No se olvide porque eso ha sido pregunta de examen de admisión. Ahí tenemos, por ejemplo, la proteína, mire, acá vemos la forma de hélice, cómo es que luego se va a unir con otras formas a través de estos puentes disulfuro principalmente. ¿Ya? Eso es lo más importante. Lo que quiero que recuerden de las estructuras es qué es y qué enlace nuevo se está formando para permitir dicha estructura o dicha orientación. Sigamos. Son datos adicionales, lo vamos a mencionar. La estructura cuaternaria resulta de la unión de dos o más estructuras terciarias. O sea, se unen dos o más terciarias a través de un nuevo enlace. ¿Cómo se llama ese enlace? Es el enlace llamado fuerzas de Van der Waals, que son fuerzas débiles, electrostáticas, y formarán la estructura cuaternaria. Un ejemplo de proteína con estructura cuaternaria es la hemoglobina, que está formada por 4 subunidades, por 4 estructuras terciarias. Entonces, eso recuerden, chicos. A ver, un repaso. Estructura lineal, ¿quién lo conforma a la estructura lineal? Solamente enlace peptídico. Estructura secundaria, además del peptídico, enlace puente hidrógeno. En la estructura terciaria, además del peptídico y puente hidrógeno, enlace puente disulfuro. Y en la cuaternaria, que es la unión de varias terciarias, además de peptídico, además de puente hidrógeno y disulfuro, están las fuerzas de Van der Waals. Entonces, esto debe recordar los enlaces que forman parte de cada estructura. Ahora, vamos a hablar de una clasificación de las proteínas. Rápidamente tenemos dos tipos, holoproteínas y heteroproteínas. Profe, ¿por qué se llaman holoproteínas? Porque están formados por aminoácidos básicamente.
Y tenemos que se subdividen en dos, proteínas fibrosas y globulares. Estas proteínas fibrosas, como dice acá, se encuentran dispuestos a lo largo de una sola dimensión. Y la característica que quiero que recuerden las fibrosas es esta, que son insolubles en el agua. No se pueden disolver en el agua, no se disuelven básicamente. Entonces, como no se disuelven, ¿qué función pueden cumplir? Función estructural o de protección, ¿no? Ejemplo, el colágeno, como le mencionaba, una proteína que es la proteína más abundante del ser humano, que se encuentra debajo de la epidermis, que se encuentra conectando y uniendo órganos internos. Ahí está, en el tejido conjuntivo, en el cartílago, hueso, tendones, en la córnea, importante el colágeno. Imagínense que si el colágeno fuese soluble en el agua, ¿cómo serían nuestros huesos? ¿Cómo serían nuestros tendones? Totalmente débiles. Entonces, por ese motivo es que el colágeno es una proteína fibrosa. La miosina y lactina son proteínas contráctiles, es verdad, pero también son fibrosas por la forma y porque son insolubles en agua y son responsables de la contracción muscular. La queratina que recubre nuestra piel, que está en las uñas, que está en el cabello, que está en la pezuña, en los cuernos de otros animales, es totalmente insoluble. Ahí lo hemos apuntado. La fibrina, que interviene en la coagulación en la sangre. La elastina, que es una proteína elástica. Ahí lo vamos a ver. Elástica, ¿por qué? Porque puede aumentar su longitud y luego regresar a su estado de reposo. Entonces ahí tenemos, ¿qué debo recordar, profe, de proteína fibrosa? Esto, que es insoluble en el agua. Y sus funciones que van a cumplir, estructurales o protectoras. Y las proteínas globulares, en cambio, tienen una forma más compleja, globulares obviamente, sí son solubles en el agua, por si acaso, ellas sí son solubles y tienen una forma más o menos esférica. Las albúminas, que transportan moléculas en la sangre. Las globulinas, que van a formar parte de los anticuerpos, que son proteínas de defensa para nuestro organismo. Histonas y protaminas, que van a estar asociados al ADN. Entonces ahí vamos a ver la diferencia entre proteína fibrosa y proteína globular. La proteína fibrosa, en una sola dimensión, insoluble en el agua, función estructural o protectora. La proteína globular son más complejas, son esféricas y sí son solubles en el agua. Esas cositas usted debe recordar y evidentemente los ejemplos que hemos mencionado también los tiene que tener muy claro. Sigamos. Las heteroproteínas, en cambio, son proteínas que están formadas por aminoácidos, son un grupo proteico, ¿no?, formado por aminoácidos y una porción no proteica. A esa porción no proteica se le llama grupo prostético. Heteroproteína es aquella proteína que tiene una porción proteica y una porción no proteica. También lo va a encontrar como proteínas conjugadas, ¿no? Es lo mismo. Pues aquí tenemos algunos ejemplos, miren. Por ejemplo, tenemos a las cromoproteínas. Tenemos, por ejemplo, que su grupo prostético es el grupo hemo. Ejemplo, una hemoglobina. Si son porfirínicas, ¿no? Y si son no porfirínicas, tenemos al grupo prostético del cobre. Y ejemplo, la rodopsina. Entonces, mire, la proteína, acá está el nombre. Acá está lo que es diferente, que no es aminoácido. Y acá está el nombre, el ejemplo de la proteína. Para que lo entiendan de nuevo. Una nucleoproteína. ¿Cuál es su grupo prostético? La parte no proteica. Un ácido nucleico. Un ejemplo, la cromatina. Otra, glucoproteína. Ahí te dice, ¿no? Gluco viene de glúcido, ¿no? ¿Cuál es su grupo prostético? Un glúcido. Ejemplo, fibrinógeno. Fosfoproteína. Qué fácil, ¿no? ¿Cuál será su grupo prostético? El fósforo, profe, no, cuidado, es el ácido fosfórico. Ejemplo, la caseína, que es la proteína de reserva de la leche. Lipoproteína, qué fácil, ¿no? Lipo, ¿cuál será su grupo prostético? Un lípido. Ejemplo, un kilomicrón, que es una forma de transporte de los triglicéridos en la sangre. Entonces ahí lo vamos a ver cuando hablamos de una heteroproteína, cuando además de proteínas o aminoácidos tienen una parte no proteica llamada grupo prostético. Muy bien, sigamos. Ejemplitos de heteroproteínas, la hemoglobina, la inmunoglobulina, la rodopsina, que es el pigmento que se encuentra en la retina y nos permite ver en blanco y negro o visión nocturna. Por ejemplo, una lipoproteína plasmática, como le mencionaba, que transporta aquí ácidos grasos, ¿no?, a través de la sangre.
Entonces ahí tenemos las heteroproteínas. Muy bien, sigamos. Ahora, ¿qué sucede, no? Este tema, desnaturalización y renaturalización de una proteína, para que lo entienda bien, vamos a citar el siguiente ejemplo. Imagínense que va a tomar leche y como es invierno, la mamá lo hace hervir, lo mezcla con la avena y lo hace hervir a 100 grados. ¿Qué sucede con los nutrientes, las proteínas, los aminoácidos de la leche? Se van a desnaturalizar. ¿Por qué? Porque el calor va a romper los enlaces, va a romper su conformación y prácticamente esa leche no va a tener valor nutricional. O sea, ¿qué significa desnaturalización? Es la pérdida de las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias de la proteína. Y esto puede ser provocado por cambio en el pH, por cambio de temperatura, como en el ejemplo que le mencionaba, o por alguna sustancia naturalizante. De repente le echa lejía, de repente le echa algún tóxico y eso hace que cambie y se desnaturalice. Entonces ahí tenemos una proteína estructura terciaria, una proteína original o nativa. Al desnaturalizarse, mire usted, se volvió una proteína prácticamente lineal, ¿no? Una proteína primaria. Pero podría ser, ahí está la proteína desnaturalizada, y en algunos casos esto se puede revertir, ¿no? Una vez que ya está así, fíjese, se va a renaturalizar, o sea, puede regresar a su estado original. Conclusión, ¿qué significa desnaturalización de la proteína? Es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿A qué se debe? Cambios de pH, cambios de temperatura o por sustancias desnaturalizantes. Eso debemos recordar. Y a veces puede ser reversible, se puede renaturalizar, pero son pocos esos casos, muy pocos. Muy bien, sigamos. Muy bien, hasta ahí es con respecto a las proteínas. Ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos también son biomoléculas orgánicas, cuya unidad se llama nucleótido. No se olvide. Entonces el ácido nucleico son biomoléculas orgánicas grandes cuya unidad se llama nucleótido. Y ese nucleótido está formado por 3 elementos. Una pentosa, un azúcar pentosa, un ácido fosfórico o varios y una base nitrogenada. De esto hay que hablar con detalle. Si es la pentosa puede ser ribosa o desoxirribosa, como ve acá. Si el ácido nucleico está formado por ribosa, podríamos hablar del ARN, ácido ribonucleico. Y si está formado por desoxirribosa, podríamos hablar del ADN, ácido desoxirribonucleico. La diferencia yace en el carbono 2 de la ribosa y de la desoxirribosa. Si usted observa, el carbono 2 de la ribosa contiene un OH, pero si usted observa el carbono 2 de la desoxirribosa, solo contiene un hidrógeno. Esta ausencia de oxígeno en la desoxirribosa hace que sus características químicas varíen totalmente. El ácido fosfórico, el otro componente, y la base nitrogenada, que pueden ser de dos tipos, bases purinas o bases pirimidinas. La base purina son dos, adenina y guanina, y se representan por sus iniciales en mayúscula. Entonces, ¿cuál es la característica de una purina? Que está formado por dos anillos cíclicos, adenina y guanina. En cambio, las pirimidinas, citosina, timina y uracilo, solo están formados por un anillo cíclico, un solo anillo, y se representan también por sus iniciales en mayúscula. Entonces, no se olvide, un nucleótido está formado por 3 componentes: la azúcar pentosa, el ácido fosfórico y la base nitrogenada. Esos 3 constituyen a un nucleótido. Muy bien, chicos, hasta aquí la segunda parte de la clase. Vamos a continuar en el siguiente video.